Amigos y hermanos en el Señor, en este tiempo de pandemia se nos dice que igual tenemos nosotros que ayudar al prójimo. Y una de las formas de ayudar al prójimo es ser apóstol en distintos apostolados, en distintas acciones de ayuda. Para poder entender bien lo del apostolado, quisiera yo referirme en primer lugar al apostolado mismo, y después ver qué la Iglesia dice sobre el apostolado, y luego ver los errores y virtudes del apostolado, y cada uno vea cómo esto le dice algo, y si le dice algo, en qué puedo yo trabajar, en qué puedo yo actuar, dónde y cómo, en la circunstancia en que estamos viviendo, en el mundo en que yo vivo. Por eso, en sentido amplio, se llama apóstol a cualquier persona que realiza alguna acción de apostolado. Por ejemplo, ofrecer catequesis o enseñanza de la Biblia, realizar obras de misericordia, tales como dar un buen consejo, visitar enfermos, presos, desamparados, todo de forma voluntaria, aunque sea por su propia cuenta y razón y sin misión oficial alguna. La palabra apóstol se aplica en grados muy diversos a personas. Hay varios grados. El nombre, el título de apóstol en su grado máximo corresponde a Jesús de Nazaret, que es el enviado del Padre para traer al mundo la buena noticia. De él reciben el mandato y misión apostólica todos los demás apóstoles. Juan 20, 21. Luego corresponde a los apóstoles por antonomasia, los discípulos escogidos en vida por Jesús, todos ellos enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Se suman a estos con el nombre de apóstol Pablo de Tarso, Matías el apóstol y Bernabé. En la Iglesia Católica, los obispos ocupan ese nombre como sucesores de los apóstoles y herederos de la misión que Jesús les confió. También los sacerdotes o presbíteros enviados por los obispos con una misión jurisdiccional. Y los laicos o seglares insertos en alguna organización apostólica, por ejemplo Acción Católica o algún movimiento, por ejemplo Cursillos de Cristiandad o algún otro, que sin participar en modo alguno en la potestad eclesiástica son partes de la actividad apostólica. El Concilio Vaticano II señaló sobre el apostolado de los laicos. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Decreto Apostolicam Actuositatem número 2. Los laicos, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. En realidad, ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevando a cabo con espíritu evangélico, de forma que su trabajo en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres, ejerciendo su apostolado en el mundo a manera de fermento. En la vida diaria, los católicos reconocen que se pueden realizar diversos apostolados: el apostolado del testimonio, de la palabra, de la acción, de la oración y el sacrificio. Quisiera ahora entregarles a ustedes aquí un resumen del decreto sobre el apostolado de los laicos del Concilio Vaticano II, intitulado en latín Apostolicam Actuositatem. Todo este documento lo encuentran en internet. El resumen empieza con una presentación.
El concilio propone en este decreto explicar la naturaleza, carácter y variedad del apostolado de los laicos y exponer sus principios fundamentales y dar instrucciones pastorales para comunicarle mayor eficacia. Este apostolado, en todos los tiempos necesarios, reviste hoy, dice el concilio, caracteres de urgencia por la escasez de un clero que además se ve a veces impedido. El decreto contiene 6 capítulos que recorren el apostolado de los seglares laicos, atendiendo a su vocación, fines, campos, formas, orden que hay que observar y por último, formación. Primero, vocación de los laicos al apostolado. El primer capítulo comienza analizando la participación de los laicos en la misión de la Iglesia, que es propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre, y definiendo apostolado como toda actividad del cuerpo místico dirigida a ese fin. A continuación se extiende explicando los fundamentos del apostolado seglar, que derivan del deber y derecho que hemos contraído con la unión con Cristo, cabeza del cuerpo místico. La fecundidad del apostolado seglar depende de la unión vital de los laicos con Cristo. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Palabras del Señor. Por ello, el capítulo se completa con un largo y bello apartado en el que profundiza la necesaria espiritualidad del laico en orden al apostolado. El capítulo 2 dice, fines que hay que lograr. La Iglesia, además de ofrecer a los hombres el mensaje y la gracia de Cristo, tiene que impregnar y perfeccionar todo el orden moral con el espíritu evangélico, con el fin de conseguir la salvación de los hombres. En primer lugar, el apostolado se obras el mensaje de Cristo. Por ello, el documento habla de las innumerables ocasiones que tienen los laicos para ejercitar el apostolado, de la evangelización y de la santificación. Además, dedica un apartado a señalar que a pesar de la bondad natural de todas las cosas creadas por Dios, en el decurso de la historia, los bienes temporales, cultura, familia, economía, instituciones, etcétera, se han visto desfigurados por graves aberraciones. Es por ello obligación de toda la Iglesia trabajar para la renovación cristiana del orden temporal y hacerlo recordando que todo es y fuerza en la caridad. El mandamiento supremo de la ley es amar a Dios de todo corazón y al prójimo como a uno mismo. Por ello, este recorrido por los fines hay que lograr con el apostolado. Se detiene finalmente en hacer un llamado a los laicos para que se esfuercen en contribuir en la medida de sus posibilidades a las obras de caridad y de ayuda mutua para aliviar todas las necesidades, que la acción caritativa es distintivo del apostolado cristiano. Tercero, los diversos campos del apostolado. Los laicos ejercen su apostolado en la Iglesia como en el mundo. El tercer capítulo quiere recordar los principales campos abiertos a la actividad apostólica. En primer lugar, señala la acción dentro de las comunidades de la Iglesia, poniendo el trabajo en la parroquia, en íntima unión con el sacerdote, con el párroco, como modelo clarísimo del apostolado comunitario. Continúa con el campo de la familia, en la que además de referirse a los esposos e hijos, desarrolla una variada relación de obras de apostolado. También se analiza el campo de la juventud, que ejerce en la sociedad una fuerza extraordinaria y de creciente importancia. Propone que los adultos estimulen a la juventud hacia el apostolado
y anima a los jóvenes a convertirse en los inmediatos apóstoles de sus propios compañeros, amigos y jóvenes. El capítulo se completa profundizando el apostolado en el medio social, trabajo, vecindario, lugar de ocio, etc. Y dedicando un apartado al apostolado en orden nacional e internacional, en que los laicos, el seglar, tiene que promover el bien común y hacer valer el peso de su opinión para que el poder político y las leyes respondan a los preceptos de la moral y el bien común. Capítulo 4. Las diferentes formas del apostolado. Los laicos pueden ejercer su acción apostólica como individuos o reunidos en comunidades o asociaciones. Tras exponer los posibles campos del apostolado, el decreto continúa su hilo argumental profundizando en las posibilidades que ofrece el apostolado individual, el que están llamados todos los laicos y que es el único posible en determinadas circunstancias, tales como los que se dan en lugares en los que la libertad religiosa está gravemente impedida. A continuación, el documento pasa a analizar la importancia de las formas organizadas por las que los cristianos ejercen el apostolado, aunando sus esfuerzos de modo que obtengan frutos mucho más abundantes que si son trabajadores por separado. En este sentido, detalla múltiples formas del apostolado organizado, pero sin perder de vista la importancia de evitar la dispersión de fuerzas. De entre todas estas formas de apostolado, subraya la que recibió el nombre de acción católica, a la que dedica uno de los apartados finales del capítulo. Y en el número 5, capítulo 5, se habla sobre el orden que hay que observar. El decreto se desarrolla también el estudio de la armónica cooperación apostólica del clero, los religiosos y las religiosas y los seglares en el seno de la Iglesia. Para ello expone consideraciones fundamentales sobre las relaciones con la jerarquía, que admite diversas formas según las diferentes maneras y objetos de apostolado, y habla de la ayuda que deben prestar el clero. Esta ayuda debe incluir, cuando sea posible, la creación de consejos u organismos de coordinación en las parroquias, en las diócesis o incluso en el orden nacional o internacional. El capítulo se completa con la recomendación de extender la cooperación de los católicos a los demás cristianos y a quienes, sin serlo, reconocen los valores de su doctrina. Y por último, el capítulo 6. Formación para el apostolado. El decreto se completa con un importante capítulo que está dedicado a la necesaria formación de los laicos para conseguir la plena eficacia de su apostolado. Se detallan los principios de la formación de los laicos, tanto en su instrucción teórica como en el servicio activo de la Iglesia. También se estudia a quién corresponde formar a otros para el apostolado, empezando por la preparación en los primeros años de vida, que corresponde a los padres en el seno de la familia. Finalmente, el decreto profundiza en los muchos medios de formación que los laicos tienen a su disposición para alcanzar un conocimiento más profundo de la doctrina católica y para conocer las condiciones del mundo y encontrar y cultivar los métodos más adecuados. Hasta ahí el resumen de lo que es el decreto del Concilio Vaticano II. Ahora quisiera ponerles a ustedes también los errores en el apostolado. Muchas personas se entusiasman por hacer cosas, por ayudar al prójimo, pero les falta constancia, cometen errores garrafales
Y muchas veces el éxito del apostolado se ve destruido por inexperiencias o por faltas graves a la caridad. El primer error que yo pongo aquí es en el orden del apostolado, es el activismo. El activismo es un craso error. Por ello, el activismo entendido como exceso de actividad incontrolada fue llamado herejía de la acción por el Papa San Pío XII. Es una desviación del apostolado en la que el hombre, devorado por la fiebre de la acción, se entrega más y más a actividades, descuidando su vida interior espiritual. Como error diametralmente opuesto al activismo, viene el segundo, se encuentra el quietismo, que es indolencia movida por una falsa prudencia. El quietista no quiere meterse en nada. Usa el pretexto que tiene mucho trabajo, que tiene que rezar y concentrarse en la oración, y por lo tanto se encasilla en un aislamiento y en la ociosidad, sin pensar en nadie fuera de sí mismo y de sus propios intereses. Es muy cómodo no meterse en nada ni abandonar un instante la dulce ociosidad, como dicen los italianos, il dolce far niente. No le es lícito al quietista llamarse discípulo de Jesucristo. Un tercer error, la mediocridad. El mediocre no entiende la radicalidad de la abnegación evangélica. No ha entendido la vida como una lucha constante y permanente, y por lo tanto se toma con frecuencia vacaciones, en lugar de luchar todos los días. La mediocridad se nota en la vivencia superficial de la vida espiritual. No cambian los valores, como en el caso de la tibieza, sino que el mediocre se formula un propósito de vida, pero no lo cumple. Se queda en el deseo. No hay esfuerzo ni sacrificio. Se cae en la flojera y en la comodidad. Otro error en el apostolado es la tibieza. Miro la tibieza espiritual y luego se puede ver cómo la aplico a la tibieza en el apostolado. La tibieza espiritual consiste en un relajamiento del espíritu. Se frena las energías de la voluntad y retarda pesadamente los movimientos del vivir cristiano. Se caracteriza por la aridez del espíritu frente a las cosas de Dios. Muchas veces soy tibio conscientemente. A esto podríamos llamarlo indiferencia. Se agrega a esto la relajación del conformismo, el disgusto por cumplir mis obligaciones, y hago las cosas por el que dirán y no por amor. Leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 18. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Otro error. Para todos es claro que la omisión es algo que no está bien. Cuando sé perfectamente que mi trabajo es crecer, y por una razón u otra, especialmente cuando no hay razón, dejo de hacerlo. Y estoy omitiendo, dejando de hacer lo importante. Siempre encontraré una justificación para mi omisión, que estoy cansado, que no entiendo bien, que no tengo tiempo, etc. La omisión dificulta mucho el apostolado, porque no se realiza y porque se carga el trabajo a otros. Creo que nadie duda de la importancia del apostolado. En la iglesia, en la parroquia, en el movimiento, hay trabajo para todos. Y si donde yo sirvo y creo que debería haber tal o cual trabajo, entonces seré yo el primero en hacerlo y no espere que a otro se le ocurra. Es el Espíritu de Dios quien me iluminó. Mi actuar debe ser generoso, constante, con entusiasmo y hecho con alegría y amor. Mi trabajo debe por mi entusiasmo
animar a otros. No se debe hacer por los elogios ni por el éxito. Se debe hacer por amor a Dios y a los hermanos. Y cuando se ayuda a personas necesitadas, hacerlo como si lo hicieran, como si me lo hicieran a mí. Hay un dicho que dice, haz el bien y no mires a quién. Hermanas y hermanos, esto es lo que he querido compartir con ustedes. Si estamos ya insertos dentro de un apostolado, gloria a Dios, la constancia y la perseverancia es importante y por sobre todo el hacerlo con amor. Si estoy pensando en qué hacer, vea yo si quiero comprometerme, porque si empiezo a hacer algo, debo también continuarlo, hacerlo y no dejarlo de hacer o entregárselo a otros. Les deseo a todos ustedes una buena meditación al respecto y que sean muy prolíferos, que sean muy hermanos de los demás, haciendo el bien.